Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 9 al 14. Mateo capítulo 12, verso 9 al 14. Venimos continuando con la exposición del libro de Mateo. Dice Mateo 12, 9 al 14, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y ese destruirle es para matarlo. Pensaron en matarlo. Entonces, aquí nosotros cuando leemos este pasaje, podemos ver el día en que el culto se convirtió en un tribunal. Ese día el culto se convirtió en un tribunal. Entonces podemos imaginarnos la escena. Es un día sábado, no es domingo como hoy, es un día sábado, el día más sagrado para el pueblo de Israel. La sinagoga ese día está llena, está reventada. Hay muchos hombres ese día que han venido a escuchar la lectura de la ley. Y todo está dentro de un ambiente de reverencia, todo está calmado hasta el momento en que entra Jesús. Ahora, Jesús no entra como un espectador más, Jesús entra como el Señor del sábado. Y allí, entre los bancos de piedra, entre las miradas rígidas de los fariseos, hay un hombre que tiene la mano seca. Entonces nosotros nos estamos imaginando la escena. No sabemos cuánto tiempo el hombre lleva con la mano seca porque la palabra no lo dice, ¿cierto? Puede que lleve años, puede que lleve meses, pero puede que lleve toda su vida así. Ahora, esa enfermedad, como todas las enfermedades que hemos visto en los capítulos de Mateo que hemos estudiado, esa enfermedad no solamente afectaba su parte física, esta enfermedad también lo afectaba en lo social, en lo laboral. Entonces el texto dice que estaba allí un hombre con una mano seca, pero entonces este hombre era, digamos, como centro de atención de los religiosos. Acuérdense que para el judío, el religioso, una enfermedad era resultado de pronto del pecado, un castigo de parte de Dios. Entonces, estos judíos religiosos tal vez parecía que no estaban allí para adorar, sino que estaban allí más para acusar. Por eso este pasaje nos confronta profundamente porque revela que usted puede estar en la iglesia y no tener un corazón para Dios. Los fariseos estaban en la sinagoga, pero parecían que no tenían el corazón adecuado para Dios. Usted puede defender la palabra de Dios y al mismo tiempo usted puede oponerse al autor de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que van a la iglesia, que dicen ser creyentes, pero se oponen al autor de la palabra de Dios. Se oponen al autor de la palabra que deben obedecer. Hay muchos cristianos hoy que no están de acuerdo con muchas cosas de la Biblia. Por eso ellos van a la iglesia, no van constantemente, van por los laditos, no les gusta ser muy visibles. Son unos espectadores. Por eso hoy lo que vamos a ver con la ayuda del Señor es 4 verdades profundas que este texto nos da y que nos llaman no solamente a que entendamos el texto, sino a que nos examinemos a nosotros mismos delante del Señor. Es lo que debemos hacer siempre
que estudiamos la palabra de Dios. Tratar de comprender el texto, pero al mismo tiempo examinarnos a la luz del texto delante del Señor. El primer punto, el tema de hoy, antes de entrar al tema, a los pasajes, el tema es cuando el legalismo se sienta en la sinagoga. Cuando el legalismo se sienta en la sinagoga. Y el primer punto es un corazón endurecido bajo la apariencia de piedad. Un corazón endurecido bajo la apariencia de piedad. Verso 9 al 10. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, algo que nosotros hemos visto durante todos los pasajes de Mateo que hemos estudiado, es que siempre Jesús tuvo oposición. Hubo un momento en el que empieza a experimentar oposición, y esa oposición fue creciente, cada día se oponían más. A veces la oposición que tenían los religiosos del tiempo de Jesús se la expresaban a él directamente, pero otras veces eran ataques hacia sus discípulos. Sin embargo, vemos que Jesús, como un hombre judío, fiel, él no dejó de ir a la sinagoga, él siempre iba a la sinagoga, él continuaba yendo normalmente, y podríamos decir que Jesús era un hombre como muchos que hoy van a la iglesia, hombres fieles que siguen yendo a la iglesia, incluso aun cuando tal vez no tengan buenas razones para ir a la iglesia. Jesús tal vez podría decirse que no tenía buenas razones para ir a la sinagoga, porque él iba a un lugar donde había un grupo de religiosos que lo miraban feo y que buscaban siempre cómo hacerlo quedar mal. Porque Jesús no era solo un hombre que iba a la sinagoga, era un maestro, era un rabino, que ya tenía un reconocimiento y que estaba haciendo cosas importantes. Charles Spurgeon dice que Jesús dio el ejemplo de atender a la alabanza pública. Las sinagogas no tenían cita divina para autorizarlas, pero en la naturaleza de las cosas debe ser correcto y bueno reunirse para alabar a Dios en su propio día, y por lo tanto Jesús estaba ahí. Él no tenía nada que aprender, sin embargo él fue a la asamblea en el día que el Señor Dios había santificado. Entonces, puede que hayan cosas alrededor de la vida de una persona, pero esas cosas no pueden impedir que usted vaya a la iglesia, no pueden impedir que usted quiera conocer más a Dios ese día y poder acercarse más a Dios en ese día. En el día de hoy nosotros lo hacemos el domingo. Ahora, en el judaísmo del primer siglo, el sábado era esencial, era importante, era una cosa central en el estilo de vida judío. Y ellos se basaban en lo que decía Éxodo 20. Entonces, el reposo, el día, el sábado, era una señal del pacto. Pero con el tiempo, estos rabinos empezaron a desarrollar muchas interpretaciones que cada vez eran más minuciosas, más específicas. Entonces ellos hacen la tradición oral, luego recogen todo esto en la Mishnah, y así fueron haciendo hasta que llegaron a casi, digamos que para ese momento habían 39 categorías de trabajos prohibidos. Sanar era considerado un trabajo, por lo tanto era prohibido. Sanar el día de reposo. Ahora, la única forma que ellos permitían que se sanara en el día de reposo era porque la vida de la persona en ese momento estaba en un peligro inmediato, es decir, si no hacían algo se moría en ese momento. Por eso, la mano seca del hombre no era una emergencia. Es como cuando usted va a la EPS, lo atienden si ya se va a morir. Pero si ven que no es una emergencia, espere, haga su turno. Ahora, los fariseos le hacen una pregunta a Jesús, pero ellos no la hacen porque quisieran aprender. Ellos lo hacen porque querían acusar a Jesús. Ellos querían hacer caer a Jesús en algo para que él quedara mal y poder tener un pretexto para hacer las cosas que querían hacer en contra de él. Por eso cuando el pasaje dice que había un hombre dentro de ellos que tenía seca una mano, podríamos pensar que los religiosos, estos líderes judíos que estaban en la sinagoga, vieron al hombre de la mano seca como una oportunidad, como un caso interesante para atacar a Jesús.
Ellos lo vieron como una carnada para colocarle la trampa a Jesús y formar una controversia en el día del reposo. Pero Jesús ve al hombre de otra manera, él no lo ve como una forma para poderles demostrar a ellos lo que él podía hacer, ¿no? Él mira al hombre de la mano seca con ojos de compasión, como Jesús nos mira. Y ahí lo que entonces se revela es un verdadero problema. Y el verdadero problema aquí no era incredulidad, no era ignorancia, no era que los religiosos tuvieran falta de información, no era incredulidad, porque ellos ya habían visto milagros de Jesús, ellos ya habían visto lo que Jesús podía hacer. Ellos ya habían escuchado la palabra cuando Dios predicaba, ellos escuchaban la autoridad que él tenía. Pero la teología de estos religiosos estaba por encima del Mesías. Por eso muchas personas hoy día cuando van a la iglesia, aunque escuchan la palabra de Dios, escuchan sana doctrina, entienden lo que se les está explicando, ellos intentan colocar eso que ellos tratan de entender por encima de la palabra para poder justificar las cosas que hacen. Para decir, no, es que para ellos allá todo es pecado, es que para ellos allá todo es malo, es que para ellos, ¿cierto? Quieren colocar su comprensión teológica por encima de la palabra de Dios. Y los religiosos de esta época estaban haciendo lo mismo. Ellos estaban colocando su teología por encima del Mesías. Por eso el legalismo no es amor por la ley. Ser religioso no es tener amor por la palabra. Muchas veces ser religioso es tener amor por el control. Los fariseos querían controlar la forma en la que se ejercía la religión de su época. Y hoy una persona quiere controlar lo que ella hace por encima de la palabra. Es decir, ellos quieren controlar la palabra de Dios. Muchos tal vez estarían contentos si en una predicación algo nunca los atacara, por decirlo de alguna manera, sino que celebrara todo lo que hacen. Por eso muchos cristianos están felices en iglesias donde nunca les hablan del pecado. Solamente les hablan de amor. Entonces, estos acusadores, estos religiosos, sabían que Jesús iba a hacer algo. Ellos ya habían visto a Jesús actuando, entonces ellos ya sabían que él iba a hacer algo apenas viera al hombre de la mano seca. Por eso en ese sentido podemos decir también que estos críticos, estos acusadores, podrían haber tenido más fe que cualquiera de los otros que estaban allí en la sinagoga. Porque tal vez dentro de la sinagoga habían personas que podrían decir, bueno, entró Jesús, quizás haga algo con él, quizás no haga nada. Pero los fariseos estaban seguros que Jesús iba a actuar. Eso es fe. A veces pudiéramos dudar de que Jesús puede hacer algo real en nuestras vidas, que puede hacer un milagro en nuestras vidas. Pero a veces dudamos de que Dios pueda hacer algo. Entonces dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces cuando le hacen esa pregunta a Jesús, él con su respuesta lo que hace es que expone la hipocresía de los religiosos. ¿Por qué? Porque él pone sobre relieve que ellos le estaban prestando más importancia a lo que pudiera pasar que a la necesidad de ese hombre. Ellos discutían, ¿cierto? Ellos se reunían y dijeron, como quien dice, ya llegó, vamos a preguntarle a ver qué va a hacer. Nosotros sabemos que él va a actuar y aquí es donde nosotros lo vamos a agarrar a él. Aquí lo vamos a hacer quedar mal. Pero Jesús, de forma persuasiva, les dice que no es malo hacer el bien en el día del reposo. Entonces, como él les dice, no es malo, les pone un ejemplo. Él sana a este hombre que tiene la mano seca. Entonces, muchos religiosos tal vez pueden utilizar la Biblia para justificar su orgullo, su desobediencia, porque
dicen es que Jesús tomó vino, entonces por eso no es pecado tomar, ¿no? Están usando la Biblia para justificar sus cosas malas. Y tal vez muchos creyentes pueden conocer doctrina, pueden conocer confesiones históricas de fe, pueden conocer sistemas teológicos, pueden haber ido mucho tiempo a una iglesia y aún así tener también el corazón seco. Por eso la pregunta no es si conocemos la palabra de Dios, la pregunta es si conocemos, o más bien si amamos al Señor de la palabra de Dios. La pregunta no es si conocemos la Biblia, sino si amamos al Señor de la Biblia. Hay gente que demuestra, pareciera que ama la Biblia porque se ven religiosos, pero al mismo tiempo no están amando al Señor de la Biblia, están haciendo cosas distintas. Segundo punto es el argumento irrefutable de la misericordia, versos 11 y 12. El argumento irrefutable de la misericordia. El verso 11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces en el mundo de la época de Jesús, sobre todo en la agricultura y en las labores del campo y todo esto, una oveja pues era una propiedad muy valiosa. Una oveja era importante. Entonces si caía en un hoyo, así fuera en día sábado, la tradición judía permitía rescatarla. Por eso Jesús utilizó ese argumento, un argumento rabínico que es clásico que se llama Kal Vajomer. Kal Vajomer, y eso quiere decir que va de lo menor a lo mayor. Entonces, si teniendo en cuenta que la tradición permitía que rescataran una oveja en día sábado, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted le hace un bien a una oveja, pues también puede hacérselo a un hombre, que un hombre es más importante que una oveja. Hoy vemos que en la sociedad, por nuevos pensamientos, a veces le dan más importancia a un animal que a una persona, ¿no? Y los animales son importantes y cuidarlos es importante, pero es más importante cuidar de las personas. Las personas tienen más valor que un animal, pero hoy la gente está dándole más valor al animal que a la gente. Entonces aquí Cristo está exponiendo algo que él ya había dicho en unos pasajes antes. Él había expuesto Oseas capítulo 6, donde él dice que misericordia quiero y no sacrificio. Entonces el sábado no fue diseñado por Dios para que se impidiera hacer el bien en el día sábado. Es lo que estaba declarando el Señor cuando determina el sábado como un día de descanso, es para la vida y la comunión. La vida y la comunión. Los que ya empezaron a imponer qué hacer y qué no hacer fueron los religiosos. Y lo que le pasó al pueblo judío en el tema religioso es lo mismo que le ha pasado a las personas con la religión tradicional. La religión tradicional ha determinado cosas que no están en la escritura. Los rabinos y los religiosos habían determinado cosas que no estaban en la ley. Y las colocaron como cargas, como cosas obligatorias. Y hoy muchas personas creen en dogmas y en doctrinas que no están en la Biblia, pero porque alguien las impuso y las han llevado como una tradición durante cientos de años. Pero no están utilizando su doctrina y su creencia para el bien y la vida y la comunión, solo como algo estético que los hace parecer muy creyentes, pero que lo hacen solamente para ciertas épocas del año y para ciertos días del año. Por eso el problema de los fariseos no era exceso de obediencia, era ausencia de misericordia. Ellos eran obedientes en cierta forma, pero les faltaba amor, les faltaba misericordia por los demás. Por eso, aunque usted y yo sigamos la ortodoxia, aunque usted y yo seamos fieles a la Biblia, sin compasión, esto es una contradicción. Al final, la sana doctrina que no produce amor, que no produce compasión,
ha sido mal entendida. ¿Se entiende? A veces personas dicen que van a la iglesia, que aprendemos, pero no tenemos amor ni compasión. Entonces ahí hemos malentendido la enseñanza. Por eso el texto nos hace una pregunta que puede llegar a ser incómoda para nosotros. ¿Nos duele más que se rompa una regla o que se rompa una persona? ¿Qué quiere decir esto? Nos duele más que, por ejemplo, para la religión tradicional, les puede doler más que se les critique o se les juzgue por una procesión que no sirve para nada, que realmente utilizar los dineros y los fondos que se gastaron haciendo eso en ayudar a alguien que sí lo necesite, por ejemplo. Tercero, la autoridad soberana de Cristo sobre el sábado. Verso 13. La autoridad soberana de Cristo sobre el sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Extiende tu mano. Cuando Jesús le ordenó a este hombre que extendiera su mano, le mandó a hacer algo que tal vez para ese hombre era difícil hacer en su situación. Él tenía una mano seca. Seguramente moverla no era fácil. ¿Alguna vez hemos visto a alguien que tenga una mano seca? Yo nunca. ¿Sí? ¿Sí ustedes han visto? O una pierna que algo que no puede mover y para poderla mover pues tiene que ayudarse para poderlo mover. Seguramente él no podía levantar la mano, así. Entonces cuando Jesús le da la orden de que extienda la mano, le está dando una orden que seguramente para ese señor era imposible llevar a cabo en ese momento. Pero cuando Jesús le da la orden de levantarla, de extender la mano, al mismo tiempo le da la habilidad para hacerlo. Por eso el hombre puso todo su esfuerzo, todo de él, para poder ser sanado. ¿Cuál es el acto en sí? Jesús no le toca la mano. Jesús no usó agua o barro o hizo que alguien trajera algo. No, Jesús no hizo ninguna acción compleja. Jesús solamente le habló, extiende la mano. Y cuando Dios habla, la creación obedece. Un teólogo dijo, la mano del hombre estaba seca, pero la misericordia de Dios todavía le había preservado el uso de sus pies. Dios los usa para traerlo a la alabanza pública de Dios y Jesús lo encuentra y lo sana ahí. Entonces, el hombre tenía la mano seca, pero eso no le impidió ese sábado estar en la sinagoga. Todavía, aunque tenía su mano seca, Dios usó lo que él tenía bien, que eran los pies, para ir a la sinagoga. Su corazón de querer ir a estar en el lugar adorando a Dios en el día del Señor, ¿cierto? Y aquí hay una implicación cristológica. Porque Jesús allí no es simplemente un profeta, Jesús allí no es simplemente un maestro, Jesús allí es el Señor del sábado, como lo habíamos visto el domingo pasado, en el verso 8, donde dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Por eso Jesús allí no entraba a aprender algo, Él no entraba a que le enseñaran algo de la ley o del día del sábado, porque Él es Dios. Solamente Él, como creador, puede redefinir el propósito del día sábado. Los religiosos le habían dado un propósito y un significado diferente al día sábado. Solamente Dios puede restaurar lo que el hombre ha dañado y solamente Dios puede restaurar lo que estaba seco ese día. Por eso la mano seca de este hombre representa incapacidad. Él no podía extenderse por sí misma, no la podía mover. Sin embargo, cuando Jesús le da la orden de algo imposible para esa persona en ese momento, esa persona lo hace. Y lo hace para obedecer. Es decir, cuando Jesús le da la orden,
le concede la capacidad de obedecer. Cuando Dios nos da una ley a nosotros, un mandato, también nos da la capacidad para poder obedecer ese mandato. Porque seguramente nosotros, de nuestra propia capacidad, no vamos a ser capaces de poder llegar a cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Él nos capacita, Él nos da la fuerza para hacer cosas que nosotros desde nuestra propia iniciativa no seríamos capaces. Así opera la gracia. La gracia soberana opera de esa forma. Dios no está esperando que usted tenga el ánimo, Dios no está esperando que usted tenga el tiempo, Dios no está esperando que usted tenga ganas, Dios no está esperando que usted tenga la fuerza. Él es el que cuando nos da el mandamiento nos da las ganas, nos da las fuerzas, nos da el tiempo, nos da la habilidad. Eso no sale de nosotros solamente, no puede salir de nosotros solamente. Por eso aunque usted y yo tal vez tengamos áreas secas en nuestra vida, tal vez tengamos un ministerio seco, un matrimonio seco, una devoción seca, hoy el Señor nos está diciendo que extendamos esa área seca en nuestra vida. Y si Él está mandando a que extendamos esa área seca en nuestra vida, pues Él nos va a dar la fuerza, la capacidad, la habilidad, ¿cierto? Las ganas de hacerlo para que Él pueda hacer algo en esa área seca que tenemos. Punto 4. Del culto al complot. Aquí vemos la reacción de un corazón no regenerado. Verso 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y aquí vemos esto. En respuesta a la demostración de poder, a la demostración de compasión, a la demostración de sabiduría, estos fariseos, debido a ese corazón duro que ellos tenían, ellos no respondieron como tal vez debe responder una persona cuando es testigo de un milagro. ¿Cómo debían de responder ellos? En adoración, en reverencia. Ellos debieron haberse sometido a lo que Dios estaba haciendo en ese momento, pero no, ellos vinieron más bien en rechazo y en un corazón duro para pensar en asesinar a Jesús. Ellos vieron el milagro y de una empezaron, se salieron y vamos a ver cómo entonces lo destruimos. Y esa es una ironía trágica. Dice Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces dicen estos críticos de Jesús se llenaron de furor. ¿Qué es furor? Es como rabia, ¿cierto? Como que de alguna forma se excitaron enojados cuando Jesús sanó a este hombre que tenía la mano seca. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer allí? Una pregunta. ¿Qué violó más el sábado? ¿Qué violó más el día de reposo? Cuando Jesús sanó al hombre que tenía la mano seca, o ellos que se llenaron de rabia y se salieron y se reunieron para planear cómo podían asesinar a Jesús. ¿Qué violó más el día de reposo? La actitud de los religiosos. Ellos quisieron salir a planear cómo asesinaban a un hombre bueno, piadoso, que no había pecado en contra de nadie, que solamente hacía cosas buenas. ¿Cuántas veces tal vez nosotros violamos el domingo, el día del Señor, no por estar ese día en la iglesia y no tal vez no tener la misma actitud, sino cuando salimos de la iglesia y qué hacemos después de la iglesia? O cuando no vamos a la iglesia, pero en vez de tal vez no fuimos, pero ¿qué hicimos ese día? ¿Cómo violamos nosotros el día del Señor? Ellos acababan de presenciar un milagro. Ellos acababan de ver cómo un hombre había sido restaurado. Ellos acababan de ver cómo una vida había sido transformada, cambiada, renovada, con una nueva oportunidad. Y la reacción de estos religiosos, en vez de ser de adoración a Dios, fue de planear un asesinato, de hacer algo malo. Yo creo que cuando uno ve que Dios hace algo bueno en la vida de alguien, uno debería darle gracias a Dios, no enojarse, ¿cierto? Por eso esto nos enseña por qué muchas personas que después de presenciar un milagro en la vida de otro, eso no los cambia.
Hay personas que ven un milagro, ven una señal de parte de Dios en la vida de otro, pero eso no los cambia, no cambia el corazón de ellos. Ni siquiera le dan gracias a Dios por lo que pasó en la vida de esa persona. Por eso el milagro o una señal maravillosa, eso no produce fe automáticamente. El que haya un milagro y que alguien lo pueda presenciar, eso no convierte un corazón. Porque cuántos milagros sabemos que se ven en la Biblia y son reales, son verdad, pero eso no ha cambiado el corazón de las personas que han escuchado esos milagros. O hoy en día, cuando nos damos cuenta que una persona ya se iba a morir, pero resulta que no se murió, que Dios la sanó. ¿Y cuántas personas que estuvieron allí, que fueron testigos, tal vez el médico, las enfermeras, los familiares, se volvieron a Cristo por eso? Ninguno. Estaban contentos, seguramente, pero la evidencia del poder de Dios transformó su corazón endurecido, ¿no? Un milagro no transforma la vida de una persona, un milagro no transforma el corazón de un incrédulo, porque la depravación humana no es falta de información. La depravación humana no se da porque usted no sepa que Dios existe. La depravación humana no se da como resultado de que usted no vea cómo Dios ha hecho milagros en la vida de otras personas. La depravación humana es enemistad contra Dios, porque eso es lo que dice Pablo en Romanos a la iglesia en Roma, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso una persona que ve un milagro no se convierte a Cristo. Y hay iglesias que predican que hay que hacer milagros para que la gente se convierta. Porque si no hay milagros, Dios no estuvo allí. Porque si esa persona fue y predicó a un lugar y el Espíritu Santo no sanó a los cojos, no le dio vista a los ciegos, no restauró vidas, entonces el Espíritu de Dios no estuvo allí. Que deben haber milagros. Los milagros tenían que existir en la época de Cristo y cuando sus discípulos predicaron, porque era la manera que Dios había determinado para que se soportara el evangelio y la gente creyera, pero era para ese momento, ya no. Usted puede ver la gloria de Dios, usted puede ver el poder de Dios y aún así odiar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que si me amas, guarda mis palabras. ¿Qué es lo contrario a amar? ¿Sí? ¿Yo amo a Dios o no amo a Dios? Si lo amo, hago lo que Él dice. Pero si yo no hago lo que Él dice, yo no lo estoy amando. Usted puede escuchar el Evangelio cada 8 días. Usted puede ver prédicas en internet cada que tenga el tiempo. Pero aún así su corazón puede continuar endurecido. Porque nosotros somos especialistas para tal vez aceptar ciertas cosas que nos parecieron bonitas de la palabra y el resto de cosas no. Tal vez alguien ve un mensaje y lo recorta la parte que le gustó y la publica. Y la parte que no le gustó no la vuelve a escuchar. Y eso puede pasar cada 8 días. Como decíamos hace tiempo, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Entonces tendríamos que concluir en que ¿con quién estamos en la iglesia? En la época de Jesús se podía hacer la pregunta ¿con quién estás en la sinagoga? Hoy nosotros podemos preguntar ¿con quién estamos en la iglesia? En el pasaje que leímos habían varios tipos de personas. Estaba el hombre de la mano seca, ¿cierto? El necesitado. Estaba Cristo, el Dios Todopoderoso. Estaban los religiosos endurecidos. Y obviamente había una cantidad de personas allí, de espectadores, ahí esperando a ver qué iba a pasar. Y ellos representan a muchos creyentes hoy en las iglesias. Entonces usted es el hombre de la mano seca, usted es el necesitado, usted es el que tiene una área de su vida seca.
Entonces, si usted es esa persona, acérquese al Señor, no se le esconda al Cristo, extienda su miseria delante del Señor para que Él la sane. O usted es el fariseo. Si yo soy el fariseo, entonces me tengo que examinar. Me molesta más que desafíen mis estructuras, mi cosmovisión, lo que yo quiero entender de la palabra, más que ver una vida restaurada. Tal vez ver que pasó algo bueno en la vida de un hermano de la iglesia no me interesa, me importa más cuando se meten conmigo, me importa más cuando predican algo que me molestó, algo que tocó una fibra mía y que yo pienso que se están metiendo conmigo. O soy un espectador neutral, soy de esos que estaban allí haciendo bulto ese día en la sinagoga, que no dijeron nada, que no intervinieron, solamente estaban allí esperando a ver qué pasaba. Pero nosotros, los creyentes, no podemos ser espectadores neutrales. Nosotros no podemos estar en la mitad, nosotros tenemos que estar o con Cristo o en contra de Cristo. No podemos estar esperando a ver qué pasa. Porque cuando nosotros entramos a un encuentro con Jesús, de ahí no salimos neutrales. De ahí no salimos neutrales. Por eso el texto nos llama a que tengamos un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento del orgullo teológico, un arrepentimiento del formalismo frío, un arrepentimiento de una religión sin compasión. Ahora, el mayor peligro no es que usted tenga un área de su vida seca. El mayor peligro no es tener la mano seca como la tenía el hombre de la historia. El mayor peligro es que usted tenga un corazón seco y aún así estar sentado cada domingo en la iglesia. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos conceda no solamente conocer la palabra, no solamente aprender de la palabra, sino amar la misericordia. No como muchos creyentes hacen, que les encanta ayunar 2 y 3 días y cada 8 días están ayunando. Y cada 8 días o cada 15 días están en vigilia, están trasnochando. Pero son misericordiosos, aman al Señor de la Biblia. No, tal vez muchos no, tal vez algunos sí, tal vez muchos no. Por eso no solamente tenemos que darle gracias a Dios y que nos permita conocer cada día más de la palabra, sino que nos permita tener misericordia, amar al prójimo. No solamente ser defensores de la verdad, porque a veces defendemos el evangelio de gente que está hablando mal, ¿cierto? Pero a veces no abrazamos al Salvador, no abrazamos al Cristo, porque estamos más interesados en otras cosas que en lo que Él quiere hacer con nosotros a nivel personal. Amén.